Hola a todas y todos, sean bienvenidas y bienvenidos a esta clase en línea. Hoy hablaremos sobre las sumas y restas de los números enteros, fracciones y decimales, tanto positivos como negativos. Para ello, recordaremos qué es una recta numérica. Una recta numérica es una representación gráfica que nos permite ubicar a los números, ya sean enteros, fracciones o decimales, positivos y negativos. Consta de una línea recta que tiene una flecha en la punta, lo que nos indica la dirección de crecimiento de la numeración. Vamos a ubicar a los números utilizando líneas divisionales. Estas líneas deben ser equidistantes entre sí, es decir, deben tener la misma distancia de separación. Vas a lograr eso utilizando una regla al momento de trazarla. Esta es una recta numérica horizontal, pero pueden existir verticales o inclusive algunas que estén inclinadas. Pero hay un par de cosas que tenemos que verificar. Primero, tenemos que destinar el origen o el cero en nuestro trazo para definir cómo va a estar nuestra recta numérica, si es horizontal o vertical, en su dirección. Eso significa que a la derecha del cero o del origen, en una recta horizontal, tendremos a los números positivos y a la izquierda del cero o del origen en una recta horizontal, tendremos a los números negativos. Si fuera una recta vertical, hacia arriba del cero del origen estarían los números positivos y hacia abajo estarían los números negativos. El cero en este caso es un cero referencial, no necesariamente nos indica la ausencia de valor, nos da una referencia. Así que una vez dicho esto, vamos a utilizar a la recta horizontal para todos estos ejemplos. Como he dicho, la dirección es de izquierda a derecha para el crecimiento de la numeración. Es decir, que los números menores se encuentran hacia la izquierda y los números mayores hacia la derecha. Vamos a algunos ejemplos. ¿Cómo es el 6 negativo con respecto al 4 negativo? Bueno, pues es menor, dado que se encuentra más a la izquierda. Es decir, si nosotros tomamos como referencia al cero u origen, entonces encontraremos que entre más alejado esté hacia los números negativos, un número será menor. Otro ejemplo, 5 negativo es menor que 2 negativo, porque 2 negativo se encuentra más cerca del cero referencial o del origen que el 5 negativo. Por otro lado, hacia los números positivos observaremos el efecto contrario. Entre más se aleje un número del cero, será mayor. Es decir, el 5 es mayor que el 2 porque se encuentra más lejano del 0 hacia la derecha, lo que lo convierte en un número mayor que el 2. El 3 positivo es mayor que el 1 positivo porque se encuentra más alejado del 0. Así que una vez que hemos considerado estos elementos de la recta numérica, podemos ubicar algunos números en ella. Comencemos con algunos ejemplos para ubicar números en la recta numérica. Empecemos con el número 3 negativo. El número 3 negativo se va a encontrar 3 unidades a la izquierda del cero o del origen. 1, 2, 3. Aquí es donde encontramos al 3 negativo. Entonces colocamos 3 negativo. Ahora vamos a localizar al 5 positivo. Ubicamos el origen o el cero y nos movemos hacia la derecha porque es positivo 5 unidades. 1, 2, 3, 4 y 5. Aquí se encontrará el 5 positivo. Es muy sencillo. Vamos ahora con un ejemplo fraccionario. Si tenemos el número 1/2 que es positivo, ¿dónde lo vamos a ubicar? Bueno, en este caso las divisiones son de unidad en unidad, así que tendríamos que subdividir. Si no tienes una recta numérica que esté subdividida, lo tendrás que hacer por ti mismo o por ti misma. Pero también podríamos tener una recta numérica que ya se encuentre subdividida. En este caso, el 1/2 se encontrará a la mitad de la distancia de una unidad entre el 0
y el 1 porque es positivo. Así que aproximadamente, y digo aproximadamente porque no vamos a trazar la subdivisión, el 1/2 se encontraría en esa posición. Ahora, si tenemos un número fraccionario negativo como 3/2 negativo, entonces nos moveríamos 3/2 de unidad hacia la izquierda del 0. En este caso tendríamos 1/2, 2/2, 3/2. Aproximadamente tendría que estar, vamos a marcarlo con rojo, aquí. Ahí estaría nuestro 3/2 negativo. 1, 2, 3/2. Y es negativo, por lo tanto nos movemos hacia la izquierda. Qué sencillo es, ¿verdad? Podríamos ubicar números decimales, por supuesto. ¿Qué tal un 2.5? Entonces nos moveríamos hacia la derecha 1 unidad, 2 unidades y la mitad de la unidad para hacer el punto 5. Entonces aproximadamente se encontraría aquí el 2.5. Y si vamos a un número negativo decimal, por ejemplo, 5.5 negativo, entonces localizo el 0 y me muevo 5 unidades y media o 5.5 unidades hacia la izquierda, diciendo 1, 2, 3, 4 y 5, más la mitad, que quedaría aproximadamente a esta altura si es que no tenemos subdividida nuestra recta numérica. Qué sencillo es ubicar al 5.5 negativo. Y así podremos ubicar a cualquier número que tengamos en algún ejercicio o en algún problema en la recta numérica. Por supuesto que entre más amplia estén estas divisiones y esté subdividida, va a ser más fácil ubicar números que sean decimales o fracciones. Para hablar de sumas y restas con números positivos y negativos, tenemos que hablar primero de lo que es el valor absoluto. Así que el valor absoluto siempre será una cantidad positiva porque es la distancia de un número con respecto al origen o 0 en la recta numérica. Se escribe utilizando barras verticales y, por ejemplo, el valor absoluto, que es barra 5, barra, es la distancia que hay del 0 al 5. En este caso son 5 unidades, 1, 2, 3, 4, 5. Así que el valor absoluto de 5 es 5. Veamos el valor absoluto de un número negativo, el valor absoluto de 4 negativo. Y entonces lo escribo como barra vertical, 4 negativo, barra vertical, es igual a una distancia, por lo tanto será un número positivo. ¿Cuánto? 4, porque es la distancia que hay del 0 al 4 negativo. 1, 2, 3, 4. Muy, muy sencillo. Esto es algo que debemos recordar de manera muy fácil. Ahora, si yo tuviera el valor absoluto de la fracción 3/2, que se representa como barra 3/2 barra, es la distancia que hay entre el 0 y 3/2 y es positivo, así que siempre una distancia va a ser positivo, no importa si me muevo a la derecha o a la izquierda, la distancia que recorremos es positiva. En este caso, el valor absoluto de 3/2 va a ser 3/2. Así que podríamos decir que cuando tenemos el valor absoluto de un número positivo, obtendremos un número positivo. Y cuando tenemos el valor absoluto de un número negativo, por ejemplo, 5 cuartos negativo, pues obtendremos muy sencillamente la distancia del 0 al 5 cuartos negativo, que es 5 cuartos positivo. Así que siempre que tengamos el resultado de un valor absoluto será positivo sin importar si el número es positivo o negativo al que le sacamos el valor absoluto. Así que un decimal como 2.3 al que le obtenemos el valor absoluto, pues tendremos la distancia 2.3, que es un número positivo y es la distancia del 0 al 2.3.
Y si yo tuviera un número decimal negativo como 5.4 negativo y le obtengo el valor absoluto, tendré como resultado 5.4, que es un número positivo. Bueno, esto se puede ubicar sin ningún problema en la recta numérica y vamos a elegir algunos. El valor absoluto de 5 será 5, así que si yo ubico al valor absoluto de 5 estará aquí y lo puedo escribir como barra vertical 5 barra. Y ese es el valor absoluto de 5. Todos los valores absolutos que yo quiera representar, por supuesto que estarán en el lado positivo, porque es lo correspondiente. Sin embargo, me gustaría hablar sobre un término que se llama simétrico o una definición tanto matemática común, que sería, si yo tengo el número, ejemplo, 3 negativo, hay un número simétrico que es el 3 positivo. ¿Por qué simétrico? Porque si revisamos con respecto al origen, hay la misma distancia del origen al 3 negativo que del origen al 3 positivo. Así que también podríamos decir que el valor absoluto de un número negativo es su simétrico positivo. Así que si yo tuviera el valor absoluto de 6 negativo, pues tendría que ubicar al simétrico de 6 negativo. 6 negativo se encuentra aquí y su simétrico estaría aquí. Por lo tanto, el valor absoluto de 6 negativo sería 6. Ya sea por el simétrico o viendo la distancia o simplemente quitándole el signo negativo, podríamos obtener el valor absoluto de un número negativo. Hasta aquí termina la primera parte de este video. En la caja de descripción encontrarás links para poder realizar algunos ejercicios. No olvides seguirme en mis distintas redes sociales, dale like a este video y suscríbete al canal. Hasta la próxima.